Momento de escuchar la filigrana política con Daniel Adame Osorio. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y ha llegado finalmente el día de noviembre número 3 del Volcánico 2020 para que, entre muchos otros aspectos que la Unión Americana ha de resolver, está desde luego dirigir o redirigir su destino precisamente para conocer si optará por la vuelta a lo que ellos mismos diseñaron los padres constitucionales, en el sentido no solo de elegir al presidente ellos mismos, sino necesariamente la sociedad, sino sobre todo de volver a la parte más convencional de su sistema político, de su sistema electoral, justo para devolverle también la certeza y la tranquilidad a sus propios habitantes en torno a que lo más importante deba ser cada uno de los componentes que ellos formaron en el sentido de la corte, los partidos y cada uno de los componentes que les han dado vigor y también la fortaleza institucional que ha generado un muy buen alcance alrededor del mundo al punto de convertirse, como sabemos, todavía a pesar de todo en la principal potencia del mundo. Y sin embargo, también está para México, digamos, una serie de alternativas que están colocadas sobre la mesa, porque número uno, pensemos en lo que significó para nuestro país en el año 1992, cuando algo semejante a un escenario se pintó en el sentido muy similar, porque cada uno desde luego poniendo a salvo los matices, cuando el presidente Clinton gana y el señor Salinas, que había apostado por el gobernante, el señor Bush padre, digamos, se generó un estado de cosas de estancamiento porque el proyecto principal por entonces el señor Salinas tuvo que ser detenido por, entre otras cosas, los actos que significaron para Clinton el no haber apostado por él, y entonces el Tratado de Libre Comercio para América del Norte por lo menos 2 años tuvo una suerte de ese estancamiento. Veremos cuál será, digamos, la alternativa para México una vez generada esa apuesta por el presidente López Obrador en la parte social y política. Diría que también pensemos en la alternativa de la parte económica, porque la parte económica desde el punto de vista del manejo de la política fiscal, por ejemplo, cambiaria, monetaria, tendrá un giro muy importante si se consolida la victoria que la gran mayoría de las encuestas, salvo una de la encuesta Trafalgar que dio justamente la victoria hace 4 años al presidente Trump, están puestas sobre la mesa, porque lo que más interesa a los inversionistas, lo mismo nacionales que extranjeros, gane quien gane, es justamente la confianza que se había dado a México todos estos años a lo largo de las décadas del siglo XX y principios del XXI. Creo que también ahí está colocado uno de los puntos más notables de lo que requerirá el diseño institucional de Estados Unidos para garantizar que nuestra vecina interdependencia tenga, digamos, mayores equilibrios, y creo que en esa parte es importante evocar que eso sí, gana quien gane, tendrá México que generar ese sentido de certeza y de confianza, y me parece que la última parte también está colocada por la alternativa social, y creo que ahí, digamos, la alternativa es que cambiarán muy poco las cosas, es cierto, en el sentido de los matices, una vez que la necesidad de que México se incorpore cada vez más al respeto que necesita esa comunidad tan importante que conocemos como la zona de América del Norte, y México deberá volver a ese vigoroso estado de cosas en donde siempre se reconoció el liderazgo mexicano, incluso sobre la América Latina. Me parece que ese es un ángulo que necesitamos entre todos, y que una derrota eventual del presidente Trump significará también la vuelta a que México paso a paso vaya recobrando, es verdad que de manera, digamos, un poco forzada, porque necesitaremos de muchos aliados, lo mismo de la parte nacional que estadounidense, para que esa circunstancia pueda darse, porque hasta hoy el personalismo del presidente López Obrador ha encontrado un eco notable en esta parte más recargada de lo que ha significado la presidencia de Donald Trump en estos 4 años previos. También finalmente creo que es la oportunidad para México de que pueda consolidarse un factor de poder que había estado
por lo menos, si no estancado, también muy dormido, en el sentido de que la fortaleza de esa relación necesita garantizarle esos dos puntos que hoy comentamos, la interdependencia y la confianza. La primera, para que sea efectiva una relación que trascienda a las administraciones de cada presidente mexicano, y la confianza también porque necesitamos que al final del camino un país como el nuestro, que no solamente es un mosaico en lo político, en lo económico tiene un vigor extraordinario y necesita, por ejemplo, hacer patente muchísimas de las fortalezas que tenemos desde el punto de vista de la arena internacional, no solamente en el punto comercial, que ya es notable, sino sobre todo para que México pueda seguir extendiendo sus lazos con el mundo, aún en un momento en donde los problemas están marcados, entre otros, por una notable migración. Y creo que esa es una de las agendas que por lo menos desde el año 2000 están revisándose sin que hayan terminado de cuajar. Por todos esos elementos, creo que para México será muy importante que la victoria de una alternativa como la del señor Biden le devuelva al sistema Washington la parte de la convencionalidad, pero para México significará también recobrar un estilo político marcado por el respeto por las reglas del juego, por la Constitución, por las leyes y sobre todo por la parte más efectiva de la política, que es la capacidad de hacer en beneficio de las dos sociedades, Teodoro.